Hola, buen día. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo un tema interesante que se llama Introducción al mundo del Nuevo Testamento. Esperemos que les agrade, que aprendan mucho. Es un poco largo, pero ánimo, no se desanimen. Vamos a tratar de hacerlo interesante. Pues bien, iniciemos con este proceso, poniéndonos en la mano del Señor. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, que concedes a tus hijos la gracia del conocimiento de tu palabra para poder vivir en la armonía con Dios. Pedimos que concedas la gracia de tu bendición a todos los que mirarán y escucharán este video, que les sirva en su crecimiento espiritual, doctrinal, bíblico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a entrar en acción con este tema. Estamos comentando que es un poco largo pero interesante. Vamos a verlo a grandes rasgos, cuál fue el sentido del trabajo que realizaron tanto Jesucristo como portador de la buena noticia, como los apóstoles que iniciaron la iglesia y posteriormente sus sucesores. Miremos desde el contexto histórico. Las primeras comunidades cristianas se extendieron a lo largo de las costas del mar Mediterráneo, es decir, circundaron lo que son las costas, y también hay que recalcar que era dominado por el Imperio Romano en tiempos de Jesús, en tiempos en que nació el cristianismo. Así que pues vamos a darnos a la tarea de medio explicar, aunque sea a la brevedad. En sus Biblias se encuentran mapas, generalmente todas las versiones modernas cuentan con mapas, y eso nos ayudará a descubrir o a familiarizarnos con el ambiente tanto bíblico como geográfico. Hemos colocado unas estrellitas en los nombres importantes de este mapa, por ejemplo, que nos habla del escenario del Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, a la derecha, en una estrellita, están los Persia, hoy conocido como Irak. También se encuentra abajo Babilonia. Arriba de Babilonia se encuentra Asiria. Un poco a la izquierda se encuentra Siria. Una cosa es Asiria y otra cosa es Siria. Más abajo, en una estrella roja, pues vamos a encontrar a la Palestina. Más o menos por donde se encuentra en las costas del mar Mediterráneo. Ahí se encuentra. Y tenemos también Egipto, el delta del Nilo. Ahí se encuentra Egipto. Y arriba, en la esquina izquierda, pues ahí vamos a encontrar a Grecia. Más o menos en la estrella roja, pues ahí aproximadamente se encuentra Roma. Ahorita lo veremos
en otro mapa. Así que así nos vamos a ir guiando. ¿Qué cosa sucede? Bueno, pues el Imperio Romano está gobernando en el siglo I después de Cristo. Vamos a ver sus características. El número 1, organización militar y derecho público. Es un imperio muy bien organizado, cuenta con, digamos, con los avances militares y la organización política están estructurados, tratan de aplicar la justicia, el derecho. Y en el número 2, continuador de la cultura griega. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno en el 323 al 33, pues este personaje conquista el imperio. Antes había sido conquistado por los persas y un poco antes, todavía más antes, por Babilonia. Entonces, pues sí, han avanzado. Y entonces, ahorita lo explicaremos, cuando entra Roma a gobernar, pues todavía queda un reducto de lo que son el imperio griego, ya muy en su final. En este contexto miremoslos desde la Palestina originaria del cristianismo. Pompeyo destrona a Filipo II, el último Seleucida, en el año 64 a.C. Y Siria pasa a convertirse en provincia romana. En el año 70 después de Cristo, digamos que 150 años después, Tito conquista Jerusalén y la Judea pasa a ser provincia romana. Entonces, tenemos aquí otro mapa donde nos muestra los alcances del Imperio Romano. Vemos aquí, ahora vemos a Grecia, pues aquí abajito de Alemania, donde dice Germania, Francia o la Galia y España a la izquierda. El mar Mediterráneo pues está dividido por unas líneas azules o moradas azules. Y bueno, ahí nos muestra el mar Caspio, el mar Negro y el mar Rojo. Ya estamos hablando del Imperio Romano del siglo I después de Cristo. Acá tenemos este mapa que es parecido al primero, y en este ya encontramos también algo parecido, nada más que ahora tiene unas elipses. Ahora está Persia en una elipse, Asiria, Babilonia, la Palestina con una estrella. Tenemos Asiria, Siria y Asiria en una elipse. Egipto por la parte sureste, a Libia, a Grecia, que se ve ahí en la esquina, y bueno, Roma no se ve, pero ahí se encuentra. En este otro mapa ya encontramos a Grecia al centro, en el recuadro, en la esquina izquierda del recuadro. Ya encontramos ahí, tenemos como punto de guía al norte. Y entonces abajo, pues el sur. Aquí ya vamos a España, vemos a la Galia, África, vemos el Mar Rojo, vemos Asia, ya vemos a la Grecia que está abajo de Germania, o lo que hoy es Alemania. Y bueno, ya estamos ahí dándonos una idea de cómo es. Luego en este otro mapa muy pequeño, vamos a encontrar, digamos que la tierra de los judíos, más o menos cómo se gobernaban. Vean ustedes cómo esta
el mapa en las costas del Mediterráneo y entonces se encuentra ahí la Judea y Samaria con un color. Tenemos tenemos a la Galilea y a la Perea gobernados por Herodes Antipas. Entonces Judea y Samaria gobernados por Arquelao. Y en azul morado tenemos a Cesarea de Filipo y a la Decápolis, gobernadas por Herodes Filipo. Ya en la parte escrita, pues ahí dice que a la muerte de Herodes el Grande, del año 37 al 4 antes de Cristo, este Herodes el Grande dividió su territorio con sus hijos, uno Arquelao, otro Herodes Antipas y otro Herodes Filipo. Arquelao fue destituido en el año 6 antes de Cristo y en su lugar quedó Poncio Pilatos. Entonces, bueno, aquí está, pareciera un error, fue después de Cristo, después del nacimiento de Cristo fue Arquelao nombrado. El nieto de Herodes el Grande, llamado Herodes Agripa, que gobernó del 41 al 44 después de Cristo, reunificó el territorio, pero a su muerte lo gobernó un romano y se volvió provincia de Roma. Creció la tensión, en el año 66 y en el 70 es destruida Jerusalén y también ha sido destruido el templo. Aquí también miren otra provincia que tiene Arquelao, también es la Idumea. Entonces está gobernando tres: Samaria, la Judea e Idumea. Ahora, un poco de historia, un leve. Tenemos que el emperador Octavio Augusto, el gobernante del Imperio Romano, gobernó del año 27 al año 14 antes de Cristo. Y Tiberio va a gobernar a partir del año 14 antes de Cristo al 37 después de Cristo. Así que propiamente gobernó una especie de 50 años. Fue hijo adoptivo de César Augusto. Lo quería mucho y bueno, le cedió su trono. Después de ese año 37 le sucede en la dinastía Julia Claudia, con Calígula del año 37 al 41 después de Cristo, Claudio del 41 al 54 después de Cristo y Nerón del 54 al 68. Como datos importantes, Flavio Vespasiano va a gobernar del año 69 al 79 después de Cristo. Tito del 79 al 81 después de Cristo, este es el que destruyó Jerusalén. Y Domiciano gobernó del 81 al 96 después de Cristo. Domiciano pues se le conoce como un romano muy soberbio que quiso erigirse como Dios. Bien, pasemos a la situación económica. En Galilea, grandes terratenientes, jornaleros, recaudadores, pescadores, mendigos, etc. En Judea, en la parte sur, cultivadores de viñedos, olivares, ganaderos. En Jerusalén, pues es muy próspera por sus peregrinaciones al templo, los impuestos religiosos controlados por las familias sacerdotales. Entonces ahí pues aparentemente hay prosperidad. La pirámide social que se vivió en esos tiempos, pues la vemos aquí. Roma a la cabeza, casi junto con el alto clero sacerdotal, formado por escribas, fariseos, saduceos. Ese es el clero sacerdotal. También hay ricos, como en todos lados y en cada generación. Hay grandes terratenientes, son los que más dinero tienen. Hay una clase media compuesta por recaudadores de impuestos, empleados, digamos gente de medio nivel. Y una clase media baja donde se encuentran tanto constructores, carpinteros, orfebres, pescadores, saladores, es decir, personas con un oficio.
Ahí está marcado en la pantalla. Y la clase baja, que es la que sostiene a la, a la alta sociedad, está compuesta por obreros, jornaleros, desempleados, esclavos, prostitutas, mendigos, enfermos, pobres, etc. Es decir, es así como está conformada la pirámide social. La economía excesivamente limitada. Hay una creciente presión fiscal, ya que tan mala es que una mala cosecha o epidemia obligaba, uno, a descender de nivel social, dos, deshacerse de sus tierras, tres, venderse como esclavos, cuatro, huir a las montañas, o también, si no, engrosar las filas de la resistencia, ya que, como lo veremos más adelante, hay algunos grupos religiosos que son pues rebeldes o están dentro de la resistencia. En el resto del imperio, hablamos del imperio, también pues la situación social pues casi era parecida. Había algunas provincias más o menos acomodadas, pero no tanto. Generalmente eran pobres. En cuanto a la religión y la filosofía, las disputas de Jesús con sus adversarios son por la observancia del ayuno, por el descanso sabático, en que no podían caminar más de 1000 pasos. Y entonces, pues Jesús les lleva a la contraria, hace curaciones en sábado y les hace comprender que el sábado pues es más importante bueno, el sábado no es tan importante como el hombre. Y entonces pues eso le va a acarrear muchos problemas. Luego también acerca de la pureza ritual. Eran muy estrictos en cuanto a la ritualidad y a la pureza. También en la cuestión a la interpretación de la ley. ¿Esto qué significa? Que pues sí llevaban muy a la práctica, eran muy celosos del cumplimiento de la ley, pero Jesús les reclama por ahí por el capítulo 23 de San Mateo, pues donde son unos perversos porque le aplican los mandamientos a la gente, pero ellos pues no mueven ni un solo dedo. Un problema grave que también va a crear controversia al principio y a lo mejor hasta hoy también, es el asunto de la circuncisión. Este es un grave asunto porque pues obligaba a todos los judíos, sobre todo hombres, a la circuncisión. Más adelante aparece, bueno, en tiempos de Jesús, va a aparecer primero Juan el Bautista y empieza a introducir la doctrina o enseñanza del bautismo. Jesús también se hace bautizar para obedecer la norma requerida por Dios. Entonces eso va a ser causa de que le maten. Aquí encontramos algunas definiciones, algunos textos bíblicos para que ustedes los lean. En cuanto al ayuno, al canso sabático, la pureza ritual, la interpretación de la ley, como ya lo dijimos, y las fiestas o peregrinaciones. El judaísmo posee dos cimientos firmes. Uno que va a ser el templo y otro la ley. El Sanedrín, pues ese va a ser como el consejo del templo que representa la ley. Entonces pues digamos que es lo que ellos decían era lo que se hacía, y en cómo interpretaban la ley pues también tenían que obedecer. Entonces, y el otro cimiento va a ser la ley, las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Era necesario que los observaran, los tenían como norma, regla y medida. Y entonces,
pues también Jesús se opone a la ley. Dice, él mismo expresa en Mateo 5:17 que no ha venido a cambiar la ley, sino a mejorarla. Bueno, pues entonces, sigamos adelante. El templo también va a ser centro de enclave comercial e intercambio de moneda. O sea que sí había muchos ingresos, pues también digamos que el templo participaba dentro de la casa de bolsa. En el templo se ofrecían sacrificios, pero también lo comercial sostenía las constantes peregrinaciones que eran lo que le dejaban uno de sus ingresos junto con los sacrificios. Ya dijimos, el Sanedrín con injerencia en todos los asuntos religiosos, políticos y económicos. O sea que su poder era realmente fuerte. Las fiestas principales del pueblo pues eran la Pascua, la fiesta de las semanas, la fiesta de las tiendas y la fiesta de Año Nuevo. Son algunas de las principales fiestas que celebraban. Los preceptos que obligaban obligatoriamente a fuerza, el descanso sabático y la circuncisión. En el templo, la ley de Moisés se lee y se explica como norma de vida. Y bueno, pues aparentemente todo está bien. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad? Bueno, sobre todo los grupos existentes dentro del templo o de la religión judía, pues se encuentran los fariseos, los escribas, los saduceos y los esenios. Pero también había otros grupos de resistencia o violentos, así se les consideraba. Por ejemplo, el grupo de Juan Bautista, el grupo de los celotes, el grupo de los herodianos. Eso era muy socorrido, que trabajaran ahí. Después del año 70 después de Cristo, el templo es destruido. El país totalmente queda en manos de los romanos y para los judíos la ley es el único refugio posible. Entonces, los fariseos de alguna manera sobreviven, pues ya se les ha quitado el poder y además no solo el poder, sino también muchos fieles ya se han pasado a la naciente iglesia. Hay que recordar que la Iglesia Católica nació desgajada del judaísmo, es decir, nació como una secta. Si leemos el Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 1, versos 6, 7 y siguientes, nos vamos a dar cuenta que la salvación llegó directamente a los judíos, pero ellos la rechazaron. Y bueno, Dios no discute, Dios no hace nada, Jesús tampoco, pero entonces se implementa o trata de implantar el cristianismo como nueva norma de vida. Los demás grupos son, bueno, la vida religiosa se centra en la ley ortodoxa y rabínica, es decir, lo que los sacerdotes enseñan al pueblo, pues eso es lo que se van viviendo. Los demás grupos son declarados heterodoxos, tantito sí, tantito no, y bueno. Las sinagogas van a ser punto de reunión de los primeros cristianos. Recordemos que cuando nace la iglesia, pues sencillamente pues no tiene templos, no tiene lugares de culto, entonces inician utilizando las sinagogas. ¿Sí? Entonces, así es como nos va a decir Hechos 13:13. En cuanto a las religiones imperiales, por ejemplo, la religión romana asimiló la mitología griega, o sea que no le fue difícil unirse con la griega, y entonces pues tenían algo en común. ¿Cuál era la razón? Bueno, pues les cedían el paso a escuelas que dieran respuesta.
El hombre sí ha tenido siempre excusas y siempre ha querido saber el origen verdadero, de dónde viene. Si es de la cigüeña o si es de la unión entre papá y mamá o cómo nació el hombre. Y entonces pues siempre estaban abiertos a escuchar nuevas propuestas. En cuanto a la religión imperial, pues de Nerón y Domiciano, pues sí, intentaron que se les reconociera como Dios. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la filosofía, pues el filósofo era considerado un predicador de la doctrina. Y no necesariamente necesitaba ser de la cristiana, católica, sino cualquier otra corriente que respondiera a las necesidades del saber. También se practicaba en esos tiempos mucho la magia y la astrología, según Hechos capítulo 8 del verso 9 al capítulo 11, 13. Capítulo 11 y luego el capítulo 13 del 6 al 10. Van a aparecer también de la parte griega los estoicos ante el dominio, ante la sensibilidad. Y también los epicúreos, entregados a los placeres, digamos que son más laxos. Y también otras religiones llamadas mistéricas, muy misteriosas, pero que trataban de llevar o quitar adeptos a las grandes religiones como la de los judíos. Eso lo encontramos por ahí por Colosenses 2, 16 y siguientes. ¿Sí? Por ahí se encuentran estas religiones, hablando bonito y con una predicación muy sugestiva. El cristianismo del siglo I después de Cristo. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que nace el cristianismo? Vamos a ver los momentos importantes. Un acontecimiento importante va a ser la muerte de Jesús en el año 30, digamos que después de su muerte. Muere Jesús, decíamos que está entre el 30 y el 33. Bueno, pues muere Jesús y entonces es un acontecimiento muy grande. Aunque cabe decir que Jesús no fue el único crucificado, fueron cientos o tal vez miles que los romanos aplicaron como castigo a los que se sublevaban. Pero después viene la destrucción de Jerusalén y probablemente todo acaba ahí. Ahora, vamos a mirar el primer siglo en 3 etapas. Quiere decir que la primera etapa será la de en Nazaret, la vida de Jesús, que va a abarcar desde que nace hasta el año 30. Ese ministerio que Jesús traía, pues lo empezó a desarrollar desde Cafarnaúm y Galilea. En tiempos de Jesús va a iniciar su actividad y entonces se va a buscar a un grupo de 12 apóstoles. El pequeño y el un poco menos autorizado va a ser un largo imán. Y todos estos personajes, decíamos, son dos grupos, el cercano, 12 apóstoles, y había otro grupo numeroso que eran los 72 discípulos. Estos eran enviados como para adelantar el camino. Digamos, les decía Jesús, como ejemplo, voy a ir a determinado lugar cercano, de a 20 o 30 kilómetros, entonces ustedes vayan por delante y vayan avisándole a la gente que yo voy a llegar. Y de esa manera, pues ya cuando Jesús llegaba, pues ya tenía quórum. Ajá. Y todos estos personajes, tanto los 72 como los 12, pues sí tuvieron que hacer una opción y una elección. Y entonces muchos dejaron todo para seguir a Jesús. Ahora hablemos de Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús en Jerusalén? Bueno, pues en Jerusalén quiso hacerse oír.
o sea, predicó, enseñó, y bueno, se metió en problemas porque violaba los preceptos de la ley, por ejemplo, el aju- la, curar en sábado, por ejemplo, expulsar demonios, hacer milagros. Entonces, va a ser su talante esto de los preceptos porque Jesús los violaba. Y bueno, los contemporáneos de Jesús pues no estaban muy de acuerdo. Entonces, pues van a ser esos algunos detalles que al final de cuentas van a ser importantes por la cual planean darle muerte, porque les llevaba en contra de lo que ellos enseñaban. Además, otro problema de los grandes era que este Jesús de Nazaret no tenía empacho en juntarse con los pecadores, con las prostitutas, con los mendigos. No tenía problemas en curar a lo mejor a los que estaban leprosos o a los que habían nacido de ciegos de nacimiento o manifestaciones grandes como la hemorroísa que le toca el manto y queda curada. Tenemos, por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda, que ya lo iban a enterrar. Entonces, pues sí, se va a meter en problemas. Y también en Jerusalén va a ser el lugar de su manifestación y misterio de su Pascua. Es decir, ahí es donde va a hacerse aprender para morir. Bien, y por eso entonces todas las cosas que hizo, pues una de tantas, sí se atentó contra el templo. Bueno, su acción no fue contra el templo, sino contra los vendedores. Pero pues ya de ahí, pues ya lanzó una profecía que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero sí ya fue posteriormente hasta el año 70. Ya dijimos que Poncio Pilatos, va a ser el gobernador de la Judea. Y es el que lo condena a morir crucificado. Podemos ver la generación apostólica del año 30 al 72. Aquí ya está muerto Jesús y entonces ahora los apóstoles ya tienen que levantarse y dar su testimonio de lo que han visto y oído. Entonces la muerte de Jesús pues trajo desilusión. Lo vemos en el pasaje de los caminantes de Maús, capítulo 24 de San Lucas, del 18 al 21. Entonces produce desilusión. Pues vámonos, pues ya mataron al maestro, ya qué hacemos nosotros. No, si no es de huir, es de trabajar. Y bueno, estas personas pues dieron testimonio de su trabajo. Luego, pues algo que los detenía un poco, pues era el miedo a morir crucificado como el maestro. Y entonces, pues sí, andan llenos de miedo. Ahí en el capítulo 20, 19, pues dice cómo estaban encerrados en el cenáculo a piedra y lodo. Entonces, bueno, pues uno que va mirando, pues va uno entendiendo pues, bueno, ya, así lo dejamos. Luego, entonces, va a surgir el querigma. Bueno, primero, van a miedo por lo que le hicieron a Jesús. Luego, de ese miedo, pues se esconden. Entonces se da el acontecimiento de la resurrección. Pero antes de eso, pues ya se van para su casa los apóstoles, pues ya como que ya no hay nada que hacer. Ya murió el ajusticiado, ya lo enterraron, pues ya no. Pero con la resurrección de Jesús cambia todo. Porque entonces se aparece a los caminantes de Maús, que les renueva las fuerzas al partir el pan. Estos retornan con los apóstoles también van a tener un encuentro con el Señor, estando las puertas cerradas, como lo decíamos en el capítulo 20, versos 19 y 26. Y entonces
Esto les produce un cambio en su vida. Eh, Reciben de Jesús el Espíritu Santo, capítulo 20, 22, 23, y entonces son enviados por Jesús a anunciar con valentía que Jesús ha resucitado. Y es ahí donde surge el querigma. ¿Qué cosa es el querigma? Es un testimonio alegre y abierto. Es decir, que muestra la, la muerte de Jesús, pero sobre todo la resurrección y la fe. Entonces, esta experiencia de encuentro con Jesús resucitado les produce la experiencia y cambios en sus vidas. Y entonces, pues, una vez que reciben el Espíritu Santo, en Pentecostés, entonces se van a lanzar ahora con todo a anunciar el Evangelio, el, el, la misión que Jesús les deja encargado a sus apóstoles y discípulos. Y entonces es como se consolida y se extiende la Iglesia Católica. Pronto se llenan de comunidades algunos países cercanos. Y entonces el grupo de los discípulos pues va a ser el núcleo, va a ser el centro de la primera comunidad cristiana. No sin antes Jesús y el Espíritu Santo fueron fuertes colaboradores en el crecimiento de esta iglesia. ¿Cuál fue la característica de esa naciente iglesia? Bueno, pues su rápida expansión del mensaje cristiano por misioneros cristianos. Eso concluye o da como resultado el surgimiento de pequeñas comunidades, probablemente menores dentro del judaísmo, como nos los muestra el libro de los Hechos del capítulo 8 del 4 al 28. También esas comunidades pequeñas pues también van a surgir allá por la región costera de Palestina, según el libro de los Hechos del capítulo 11 del 19 al 30. Más adelante van a seguir hacia el norte, hacia Asia Menor y Grecia. Y entonces esto lo encontramos narrado en el capítulo 13 del 1 al 14. Y ya por el capítulo 28 del 11 al 31, entonces ahora sí, Pedro ya llegó a Roma. Todavía no se muere, pero pues ya le falta muy poco. Así que ahora sí que lo va a hacer. Y ya por el año 50, ya 20 años de su muerte, de la muerte de Cristo, el imperio se había quedado sembrado de pequeñas comunidades cristianas. Es decir, que esta experiencia de la resurrección fue muy importante, debió de haber sido muy importante para los apóstoles. Bien, ¿cómo se difunde el Evangelio? Bueno, también aquí hay que aclarar, están los discípulos, están los apóstoles, digamos que enviados, pero también hay otras personas que también quieren participar de ese anuncio del Evangelio. Nada más que son un grupo, o algunos que les llamaban judaizantes, que querían que los que abrazaban la fe católica también abrazaran la fe judía. Y entonces pues ya hubo desacuerdos, tuvieron que unirse para tratar esos asuntos, así como el asunto de la circuncisión, de las purificaciones, de los sacrificios, y pues se tienen que reunir para dar una respuesta. Lo encontramos en el capítulo 15. Todo el capítulo 15 habla del problema. ¿Y cuál es el problema? Uno de los problemas fundamentales es que querían volver a aplicar la circuncisión. Y después de Cristo los apóstoles aplicaron el bautismo. Entonces en el Antiguo Testamento la circuncisión pues era para marcar o establecer la pertenencia a Dios. Pero en el Nuevo Testamento con la fe, entonces el bautismo va a ser el medio con el cual entremos en contacto con Dios. Y bueno, pues hasta la fecha se sigue realizando el bautismo ya para algunos adultos,
principalmente para los bebés, para los recién nacidos. Y bueno, en el número 2 encontramos que grupos helenistas, es decir, griegos, judíos fuera de Palestina, proclamaban que la novedad cristiana había roto las fronteras del Evangelio. Entonces, es interesante estos dos grupos, entenderlos. Y contentos porque el cristianismo ya se había salido del lugar donde se fundó, de Jerusalén. Ahora, hay que entender las dos posturas. No fue muy sencillo, según el capítulo 15 y también Gálatas 2 del 11 al 16. Es decir, tienen que reunirse en asamblea, en concilio, y el capítulo 15 lo va a marcar. ¿Dónde van a surgir los resultados? Pues ya van a surgir completos hasta el verso 28 del capítulo 15. Entonces, ya los apóstoles tienen su misión y entonces se dedicaron a predicar a los no judíos en Samaria, en Antioquía, y apoyaron a Pablo en su labor evangelizadora. Pero resulta que después ya era más importante la cacerola que ellos de los vecinos que lo que uno tenía en casa. Pero bueno, es otro asunto. Predicaron a los no judíos en Samaria, Antioquía, y apoyaron a Pablo. Al final del tiempo apostólico, los cristianos dejaron de ser grupo dentro del judaísmo para convertirse en la iglesia cristiana. ¿Cuál es la misión de San Pablo? Bueno, la va a realizar, pero también requiere de colaboradores, tanto en Asia Menor como en Grecia, en Antioquía. Lo inicia anunciando el Evangelio a los no judíos y su carácter fue urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que se dedicó primero pues, por las ciudades las más populosas, pero después ya se fue a Siria, a las comunidades que eran zonas rurales, es decir, en el pueblo, con algunas excepciones como en Cesarea, en Damasco y en Antioquía, donde había más población. En Asia Menor y Grecia, casi todas se asentaron en ciudades helenas, Corinto, Éfeso, Tesalónica. ¿Por qué se asentaron en otras fuentes? Pues por la misma necesidad que había de predicar el Evangelio. Entonces, en Asia Menor y Grecia casi todas se asentaron en ciudades helenas, es decir, estaban impregnadas de la cultura griega. Entonces vemos ya a San Pablo en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, y entonces todas anteriormente fueron provincias donde se hablaba el griego y entonces pues estaban dominadas por ello. La urbanización obligó a una reinterpretación del mensaje antes expresado en lenguaje rural. Es decir, tuvieron que adaptar el mensaje a las necesidades pues que tenían enfrente. Eran paganos, pero con otra mentalidad y otra forma. Entonces el mensaje cristiano lo tuvieron que adaptar a las necesidades y realidades. La segunda generación cristiana, después de los apóstoles, pues va a empezar a tener ya su ministerio solos del 70 al 100. La destrucción de Jerusalén coincide con la desaparición de los apóstoles que conocieron al Señor. Es decir, estos ya vivieron 30, 40 años después de la muerte de Jesús y entonces ahora pues ya empezaron a morirse. Y entonces, por ejemplo, en Jerusalén, con la destrucción, pues también pierden el símbolo religioso más importante del judaísmo, de lo que antes se sentían orgullosos, el templo. Los fariseos, pues estos se van a atrincherar en la ley, la van a defender a capa y espada. Y entonces, surgiendo una
nueva ortodoxia judía, pues vigilada por ellos mismos, porque pues realmente se sentían amenazados en su religión, en su fe. Y bueno, pues nosotros hoy lo experimentamos también desde ese punto de vista, cuando vienen los hermanos a proponernos otro evangelio. A veces también quedamos tentados a cambiar, pero también nos sentimos obligados a defender nuestra fe. Y bueno, pues así sucedió con los fariseos y bueno, una vez destruido el templo, se tuvieron que ir a Yamnia, ahí a las orillas de la costa, y desde ahí los judíos pues ahí siguieron funcionando. Pero de hecho ya estaban desautorizados y fueron perdiendo adeptos. Viene la tercera generación, esta, pues ya la iglesia ya consolida su estructura y sus tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones vamos a entender como la estructura de la doctrina, de la enseñanza. Ya la iglesia ya tiene así como que bien diseñado su perfil. Hay tensión entre la iglesia y la sinagoga. Bueno, como no tenían lugares de culto la iglesia naciente católica, entonces los primeros cristianos utilizaron la sinagoga. Pero llegó un momento en que pues los demás, los judíos, que no se convirtieron al cristianismo, pues digamos que levantaron la mano para manifestar su desacuerdo. Esto produce ruptura y también enfrentamiento. Pero la iglesia pues ya tenía, digamos que, fundados y fundamentados sus cimientos. Luego tienen que caminar hacia enfrentar con la cultura helenista y luego hacia el imperio es de diálogo. En algunas regiones sintieron la persecución en comunidades de Asia Menor, no en todo el imperio, pero sí en varios lugares, pues sí el imperio pues sí trataba de disuadir o soslayar. Como que no les quedaba claro cuál era ese, por qué anunciaban a un resucitado. Bien, desaparecen ya los principales testigos, que eran los apóstoles, y entonces ya no había un testigo presencial que diera fe o testimonio de lo que se decía. Entonces ya no había testigos que dijeran, pues yo lo vi, yo soy el último, ¿no? Entonces, ya ahora entonces ese garante de las tradiciones o las doctrinas, pues ahora va a ser el Señor, pero entonces ya ahora las va a sostener el Señor Dios, pero ya por los escritos. Y bueno, entonces comprendemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 11 del 23 al 26, donde expresa primeramente que esa tradición San Pablo la conoce o esas enseñanzas, pero porque Cristo se las confió. Así lo encontramos en el verso 23. Escuchemos. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. O sea que él recibió la enseñanza y a la vez la transmite. Y ahí explica acerca de la Eucaristía cómo fue la última cena, pero ya San Pablo, ese ya no conoció a Jesús. Entonces, al morir los apóstoles, se ven obligados a poner por escrito las diversas tradiciones, así como la de Pedro, o la de Juan, o la de Pablo. Va a surgir también lo que se conoce como la tradición petrina, ya que su centro, decíamos hace un rato, se encontraba en Antioquía. Santiago, el menor, se encuentra en Jerusalén, y Juan anda haciendo su trabajo en las zonas rurales de la Transjordania. ¿Qué entendemos por la Transjordania? Pues del otro lado del Jordán, o detrás del Jordán. Era una manera de decir. Y entonces pues así lo entendían, así lo distinguían. También va a surgir la tradición de Santiago, como lo vemos la carta de Santiago, que se encuentra en Jerusalén. Y bueno,
Juan en zonas rurales, ya dijimos. Pablo se extiende en Asia Menor, Grecia, Roma y Egipto. Digamos que él se convierte en el, el evangelizador de la gente pagana. Hay otros apóstoles importantes que también vivieron, también dieron la batalla, como el evangelista, como el apóstol Tomás o María Magdalena, donde también hay escritos de ella. Nada más que esos escritos se han conservado, pero en la línea de los apócrifos, es decir, no fueron aceptados como inspirados. Pero ahí siguen, ahí siguen. Luego viene un proceso de unificación con las más importantes escuelas de pensamiento, llamémosle así, o también las tradiciones petrina, paulina. Va a haber una unificación. Y al irse estableciendo, pues también se convierte en norma y medida. Es decir, la doctrina ya tiene bases, ya tiene fundamentos, y entonces ahora no hay que moverse de ahí. Después viene una crisis de maduración, se escriben la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, ya por el 80-90. ¿Cuál era la finalidad de los escritos? Conservar la tradición recibida y exhortando a nunca perder de vista la radicalidad del Evangelio de Jesús. Mateo, Lucas y Hechos. Estos tres describen los orígenes del cristianismo. Bueno, también aquí está Marcos. Mateo, Marcos, Lucas y Hechos narran casi en paralelo la doctrina que enseñada por los apóstoles. Por eso se les llaman evangelios sinópticos. Ajá. Entonces, y lo hacen de tal manera que pues hay 3 evangelios, pareciera con lo mismo. Bueno, pasemos a otra cosa. La parte del Nuevo Testamento contiene 27 libros. Estos escritos fueron realizados en breve espacio de tiempo y también pues inspirados en las primeras comunidades cristianas. Así lo vemos en Hechos 2:42 al 47. ¿Cuál era la final de los escritos? Alentar y consolidar la fe. Es así como nacieron las primitivas iglesias. ¿Sí? Y entonces, así nos los dice San Lucas 1:1 al 3. Nos dice que él investigó para presentarnos una narración exacta de los hechos, ¿sí? Y para nuestra formación. Y también en San Juan 20:30 dice para que ustedes crean. Se escribe para que ustedes crean. Entonces utilizaron lengua y literatura propia de su tiempo. Ahora el contexto literario. Bien, escrito en griego llamado koiné común. También en este tiempo del contexto literario, se da inicio a la traducción del Antiguo Testamento. Ese empezó desde más antes, desde el siglo II a.C., en la versión al griego, de donde la tomaron del canon corto palestinense. Y entonces la Iglesia Católica está utilizando el canon largo o alejandrino. Bien. Después va a surgir la impresión de helenística y judía y la literatura nacida de esta nueva experiencia comunitaria. Es decir, ya hay Nuevo Testamento, pero todavía no está muy ordenado, pero ya se encuentra casi listo. Ahora vamos a ver la formación de los escritos. Nacimiento y transmisión de las tradiciones. 1. 2. Redacción de los estudios y que contiene vida y predicación de Jesús y vivencias de las primeras comunidades. Las cartas, donde Pablo se inspira en la tradición que él ha recibido. Lo van a encontrar en 1 Corintios 3 al 8. Entonces, en todos estos pasajes
nos damos cuenta si leemos con atención que se mira a la comunidad, o sea, no son personajes aislados, sino que al principio hubo un poco de reticencia para aceptar el mensaje cristiano, pero después ya es con más facilidad. Bueno, pero no por todos, sino unos cuantos pues no quisieron adherirse. Los evangelios, bueno, también estos también llevaron un proceso largo, siempre orientados a la comunidad. Viene el impulso misionero dentro de la urbanización, bueno, a los pueblos. Segundo, creación y consolidación de comunidades. Ya está más crecida la iglesia. Y luego las doctrinas o tradiciones vigiladas por los apóstoles. Esto es interesante, comprenderlo, ¿sí? Cómo es que el evangelio nos ha llegado, digamos que fresco, pero fue por el trabajo que desarrollaron los primeros cristianos. Luego los invitaron a conservar la clasificación para que la doctrina no se distorsione. Y luego también sería bueno que a nosotros al leer lo situáramos en su época. Ahora, vamos a ver las cartas escritas en la primera o durante la primera generación apostólica. Se escribieron, en la primera carta fue Primera Tesalonicenses 1 y también la 2. También hay una segunda generación de cartas pastorales que van a ser primera y segunda de Timoteo y también a Tito. Y tercera generación, Efesios, Colosenses, obra de Lucas, del Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Va a estar presente también cercana la tradición petrina y la tradición de Santiago. Cuarta gran tradición del Nuevo Testamento. Nació en torno al apóstol Juan, Hebreos y Apocalipsis. Ahora, ¿cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Bueno, sabemos que solo fueron incluidos 27 libros. Estos pasaron a formar parte del canon o lista de libros, considerados por la Iglesia como inspirados. Fue un proceso largo que duró cerca de 50 años, que abarca desde el siglo IV después de Cristo, específicamente del año 35 y hasta el año 381 ya surgió el Papa San Dámaso y ya dijo, pues se acepta. Bien, y bueno, dale. Entonces la iglesia los acepta, el Papa San Dámaso ya los da a conocer al mundo católico, y bueno, sí, ya hay Biblia, ya hay una línea segura, y esa es la que nos ha llegado hasta nosotros. Ya dijimos que en el siglo III después de Cristo se completó el canon y se da el nombre técnico del Nuevo Testamento. Ya para el siglo IV, ya después de Cristo, la distinción es ya muy clara. Por un lado, los libros canónicos o apostólicos y por otro lado, los libros apócrifos, ya conocidos en la mayor parte de las iglesias cristianas. Ahora, vamos a ver momentos de ese proceso. Bueno, ¿qué criterios utilizaron para autorizar únicamente 27 libros? ¿Por qué no utilizar 20 o 50 o más o menos? ¿No? ¿Qué criterios utilizaron para admitir unos y excluir a otros? Bueno, lo fundamental que hicieron fue aceptar la tradición de Jesús y de los apóstoles. Ya por el siglo II, ya agruparon colecciones con cierta autoridad dentro de las iglesias. Pero así como es así como nace el corpus de los escritos paulinos y de los evangelios.
Ahora, ¿qué criterios utilizaron para determinar el canon? Bueno, ya lo hemos venido repitiendo, su apostolicidad, que tuvieran como fuente segura a los testigos, es decir, a los 12 apóstoles. Y luego que esas enseñanzas estuvieran de acuerdo y en conformidad con la tradición oral. También otro criterio que utilizaron, que esos evangelios ya hubiesen sido leídos en público, ya muchas veces. Y entonces esa va a ser la razón y el fundamento de fe para la formación del canon del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las claves teológicas del Nuevo Testamento? Narrados para que crean que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios y tengan vida eterna. Esa va a ser, digamos que, el fundamento teológico para aceptar ese evangelio, ¿sí? Y clave para entender el cristianismo, la fe en Jesús. Y eso va a estar en muchos pasajes. San Marcos 16:15, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Entonces, necesaria la fe en Jesús. También tenemos a San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda. Bien, entonces ahora que vamos a ver el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué cosa significa la palabra evangelio? Significa buena noticia. ¿Cómo se propagó? Fue un anuncio verbal. Así nos lo explica 1 Corintios 15:3, auspiciado o fundamentado por los milagros, por las apariciones, por todos los signos que realizó Jesús y también los que realizó el Espíritu y también los que realizaron los apóstoles. Encontramos también en Gálatas capítulo 1 del 6 al 7. Bien, ¿cuál es el contenido de este evangelio? Bueno, a través de este evangelio se transmitía la fe y se invitaba a la conversión. En labios de Jesús se le llamó buena noticia. Decía, ha llegado el reinado de Dios. ¿Y cómo vamos a participar de ese reinado? Pues conviértanse y crean. Tomen otro camino, conviértanse y crean. Así lo va a decir, por ejemplo, el otro pasaje muy interesante de San Lucas, que se encuentra en el capítulo 4, verso 13 y siguientes, donde Jesús se menciona que es el cumplidor de las promesas divinas. Y ya cuando estamos por el verso 20, 21, dice, hoy se han cumplido todo lo que el Padre prometió a los patriarcas, se ha cumplido hoy. Así lo encontramos también en 12:31. También esto da lugar a la inauguración del señorío de Dios, con el cumplimiento de las promesas y con el reinado de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que entonces la gente que se convierte tiene como centro de sus vidas al Señor Jesús. Y entonces el señorío, digamos que crece y se fortalece en el corazón de cada persona. ¿Sí? Y esta buena noticia, ¿para quién es? Para los pobres y para los pecadores. ¿Sí? También lo explica de una manera sencilla, como norma de vida, en el capítulo 5 de San Mateo, donde el reino de Dios también significa bienaventuranzas. Es decir, todos los que se atreven a vivir el programa de Jesús, pues son bienaventurados. Una vez que Jesús murió, entonces los apóstoles tuvieron que modificar el anuncio. Ahora ya no anunciaban el reino o reinado de Dios. Ahora anunciaban como buena noticia la muerte y resurrección de Jesús. Para ellos fue una experiencia extraordinaria y entonces lo que ellos anunciaban a un Cristo
un Cristo crucificado, muerto y resucitado, y donde ellos eran los testigos. Y este anuncio va a ser el centro del querigma o anuncio apostólico. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que querigma significa grito. Y entonces lo que los apóstoles anunciaban era eso, el querigma. San Pablo se atrevió a afirmar: si Cristo no ha resucitado, pues tanto mi anuncio como vuestra fe carecen de sentido. Es decir, si nosotros no somos capaces de mirar este señorío de Jesús en nuestras vidas, pues entonces pues no hay quien nos cambie. Por eso decía: si Cristo no ha resucitado, tanto mi anuncio como vuestra fe carecen de sentido. Ahora, pasemos a otras cosas. Teologías del Nuevo Testamento. El Evangelio de Jesús va a ser el núcleo de la fe cristiana. Es decir, sobre de él van a girar la doctrina y todo lo referente a la salvación. Entonces, el primer grupo se encuentran los Evangelios y el libro de los Hechos. ¿Qué cosa expresa? Pues las teologías de la memoria de Jesús, el significado literario llamado Evangelio. El segundo grupo, la teología querigmática, van a ser las cartas de Pablo y Hebreos. El tercer grupo lo van a formar las teologías de la praxis, es decir, de la práctica, contienen exhortaciones sobre la vida cristiana, Santiago y Pedro. Es decir, para una comunidad que ya había sido convertida hace muchos años y entonces hacía falta como que reencontrarla, ¿sí? Para que como un proceso continuo de caminar. Finalmente, el Apocalipsis, va a empalmar con la teología del Antiguo Testamento, ya que por su manera de escribir, pues se describe ahí con sus imágenes. Esta teología ofrece claves para interpretar la historia de la salvación, visto desde el acontecimiento de Cristo. Descubre en Cristo la historia y su desenlace definitivo. Las imágenes que presenta, sus enseñanzas, sus acciones portentosas, también presentada como el predicador de Galilea, también va a resurgir ya una vez resucitado como el sumo sacerdote. Y los que lo miran lo acreditan como hijo de Dios. Así que no andamos tan perdidos. Bien, hablemos ahora de la iglesia. ¿Quién es el origen de la iglesia? Es Jesús. Este nombre no se conocía, sino Jesús es el que da lugar a esa enseñanza de la iglesia. ¿Qué pasa con esa enseñanza? Bueno, pues esta enseñanza va a ser compartida por un grupo de 12 discípulos que van a ser los maestros de la predicación, instruidos especialmente por Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la meta de ese anuncio? Bueno, continuar la misión de Jesús en el mundo e instaurar el reinado de Dios en el mundo. Es decir, que por medio de la predicación, todos los hombres de buena voluntad puedan tener acceso a la salvación. Las primeras divisiones, bueno, hay tibieza y rechazo, pues están esperando que el Maestro llegue como lo prometió, su segunda venida, y pues pasan los años y pues nada. Entonces, pues, dice San Pablo, algunos ya no querían trabajar, dice San Pablo, bueno, pues el que no trabaje, que no coma. Entonces, pues tienen que ejercitar o anunciar el Evangelio ya con cierta rigidez, para que eso no demerite en pereza. ¿Sí? Y los gozos que va recibiendo la iglesia primitiva, pues van a hacer que todo lo ponían en común. No había necesitados ni pobres, así dice Hechos, y entonces eso era como que un garante de lo que iba a ofrecer o lo que sería la nueva iglesia.
También van a encontrar en la iglesia, en la comunidad, la alegría compartida y celebrada a través de lo que llamamos como misa. Y entonces, ¿cuál va a ser el fruto? Pues es eso, vida comunitaria, a pasar a ser de ser personas a ser una comunidad de salvados. Es decir, todos los bautizados nos vamos convirtiendo en familia de Dios. Pasemos a otro tema, fe y vida. Bueno, a la fe en Cristo corresponde vida en Cristo. Es decir, si nosotros creemos en Cristo, entonces tenemos que imitar cómo vivió Cristo. Esa es la meta final y ese es el esfuerzo grande que todo bautizado pues tiene como reto. Si crees, entonces tienes que vivir lo que crees y dar testimonio de esa fe. Por eso dice, a la fe en Cristo corresponde vida en Cristo. Un poco más detalladamente lo ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. En esa parte, la vida en Cristo. También viene la escatología, también surgida de ahí, del mismo anuncio del Evangelio. ¿Y qué cosa es la escatología? La dimensión futura, la parte que no conocemos, pero que Cristo nos vino a manifestar que existe con su resurrección. Entonces no todos vamos a lograr entrar, solo los más esforzados. Y nada más que este pasaje ya apunta a la consumación. Ya tuvimos nuestro tiempo de vivir en el mundo y entonces ahora ya es necesario que estemos pensando ya en el cielo, en las cosas de arriba. Y la iglesia vive esta esperanza. Está esperando con ansia que esa esperanza que tenemos los bautizados se lleve a la práctica. Así que no se alejen, no nos alejemos, porque de lo contrario nos podríamos quedar fuera. Entonces, es por esa razón que la iglesia suspira por el retorno de su Señor. Recuerden cuando vamos a la celebración eucarística, en la parte después de la consagración, dice el sacerdote, levanta las formas y dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Y entonces decimos, ven Señor Jesús. Es decir, ya no te tardes, Señor, ya queremos ver tu rostro, ya queremos estar en ti. Y bueno, pues es al final de cuentas un paseo rápido por el mundo del Nuevo Testamento. Esperemos que no haya sido muy rápido, un poco atropellado, pero la intención es buena. En las letras se encuentra la verdad. Si ustedes, con un poquito de calma, esas letras amarillas que se encuentran remarcadas, ahí encontramos la enseñanza. ¿Sí? Es por ello. Tomando como ejemplo el renglón último de la escatología, la iglesia vive esta esperanza y suspira, es decir, desea, anhela que ya el Señor retorne en su segunda visita, ya no para perdonarnos, sino para juzgarnos a unos y a otros para darnos el premio merecido. Pues bien, con este anhelo de esperanza, de esperar al Señor Jesús, pues que en esa esperanza nos encuentre en su segunda venida. Y si no fuera así, pues entonces cuando nosotros dejemos este mundo, que esta sea la esperanza que nos motive a ir al encuentro del Señor. Pues gracias, hermanos, esta historia continuará. Este solo es la introducción al Nuevo Testamento. Vendrán los siguientes temas, pues no se los pierdan. Van numerados, les recuerdo la numeración. Si quieren ver un tema de apologética o fundamentos de la fe, como le llamamos nosotros, entonces van a encontrar la letra T de tema, el número de tema y
y una F si es de fundamentos, una H si es de historia de la salvación y una B grande de Beto si es de Biblia. Así que nos encontramos en YouTube, visiten la página, denle manita para arriba, suscríbanse y que vamos a estar subiendo videos. Pues ánimo y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta experiencia maravillosa de encuentro en que hemos dado un paseo por el mundo del Nuevo Testamento. Llénanos con tu presencia, Señor. Llénanos de conocimiento tuyo para poder amarte y servirte como tú lo deseas. Que nuestra fe se eleve y crezca para que podamos alabarte un día todos juntos en la gloria celeste. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues que la sigan pasando bien y nosotros nos pasamos a retirar.